Muy buenas noches, bienvenido a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria, en su temporada número 28 y en el programa número 33. Gran propuesta con la información, estamos ya terminando el mes de octubre y por supuesto que todo lo que tiene que ver con la dinámica de los protagonistas no da tregua, por eso tenemos cuestiones que tienen que ver con lo nacional que preocupan, también con las cuestiones locales, los nuevos segmentos. En eso se circunscribe el programa de esta noche. Vamos a arrancar con un especialista en datos, en información, en esto que es la era del conocimiento. Se habla de la inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Lo vamos a hablar con Alexis Rucavina, que es el director de AlixPartner. Es una empresa que tiene que ver con la tecnología, con la dinámica del procesamiento de datos, y con él vamos a hablar absolutamente de todo y sobre todo un mensaje que tiene que ver con la proyección de un nicoleño en el exterior y cómo hoy en día ha cambiado el mundo de los negocios, la pandemia y todo lo que tiene que ver con la dinámica de los consumidores. Luego, en el segundo bloque, nos va a estar acompañando para hablar de todo lo que tiene que ver con la economía un especialista como es José Ciaba Zarrate. Con él vamos a estar hablando del impacto de la inflación cada vez más fuerte, de lo que tiene que ver con el consumo, el dólar y las proyecciones para fin de año. Luego, en el tercer bloque, en el institucional, hablamos con el politólogo Sebastián Arias de todo lo que tiene que ver con la dinámica de las candidaturas 2023 que están asomando, de la dinámica de la oposición, de la dinámica del oficialismo, de las declaraciones de los principales referentes, de algunos que pasan por San Nicolás, los lanzamientos, es decir, toda la política nacional y local con Sebastián Arias. Y al final del programa, todas las cuestiones institucionales de la Federación. Nos vamos rápido a la pausa y cuando regresamos ya está con nosotros el primer invitado. Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años del lanzamiento. Disculpame, Javier. Acaba de ingresar el cheque electrónico para la recaudación del club. Ah, fantástico. Tenemos tatami nuevo para las clases de taekwondo. Llegó el seguro del tractor. Usa esta tarjeta. ¿Viste el préstamo que pedimos hace un rato? Se acaba de aprobar al instante. Señoras, señores, tenemos data center propio. Piensa en tu negocio, piensa en tu vida, piensa en macro. Piensa en macro.com.ar. PropSer Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PropSer, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.propser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate y está con nosotros para hablar del apasionante mundo de la información y el procesamiento de datos, Andrei Rucavina, que es director de AlixPartner. Buenas noches, Andrei, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Un gusto, gracias por tenerme. Mucho para hablar contigo, Andrei, porque realmente estamos en la era del conocimiento, la era de la información, los datos viajan a una velocidad impresionante y bueno, en este torbellino hay mucho para consultarte porque bueno, por supuesto, el mundo de las empresas, la gente en general permanentemente se está nutriendo de estas cuestiones, pero vamos a ir en un minuto a eso, pero antes que nada conocerte un poco. Sos ingeniero en sistemas, contanos un poco una breve reseña de tu desarrollo profesional y en ese marco, ¿dónde encontraste que lo tuyo iba por este lado? Qué pregunta. A ver, yo creo que arrancó muy chiquito, siempre sentí digamos, un cierto interés por ciencias y la matemática, fue lo mío. Y me acuerdo que digamos, tenía 8 o 9 años cuando se compró la primera computadora en mi casa y me llamaba muchísimo la atención que algo que se conectara a la electricidad, digamos, mostrara texto, tuviese un jueguito de la época.
y digamos, quise saber siempre más. Obviamente estamos hablando de los 90, internet no existía, había muy poco material, entonces todo lo que pude aprender lo pude aprender de algunas personas que conocían un poco del ámbito y me fueron llevando. Digamos, con eso fue lo suficientemente bueno o interesante para tomar la decisión de estudiar algo relacionado con la computación. Yo estudié en la Fray Luis Beltrán y hice mi escuela técnica ahí, me encantó, digamos, definitivamente era lo mío, pasaba horas frente a la computadora sin ningún pesar, y después de eso me fui a estudiar a Rosario, Ingeniería en Sistemas. Fui a estudiar Ingeniería en Sistemas porque era la carrera que conocía. Yo creo que haciendo una retrospectiva, hoy en día no sé si era realmente o no la carrera, creo que era algo más científico, lo que me hubiese gustado más ciencias de la computación, pero la carrera es algo personal. Entonces yo la hice muy a mi estilo, muy metiéndome bien en el lujo del detalle, aprendiendo bien a full. Y básicamente todo lo que de alguna manera te dio el mundo académico, que permanentemente te seguís formando, ¿cómo decantó eso ya en la trinchera, en el terreno, en todo lo que tiene que ver, Andrei, con un breve raconto de lo que fue esa cuestión tan importante y que como mensaje es desde San Nicolás y hacia el mundo, la proyección profesional tuya? Mira, eso es, a ver, yo creo que en la trinchera está el valor, en la trinchera en este ámbito es o sentarse a programar, o sentarse a hacer un análisis de datos. Todo esto comenzó, creo que en quinto año de la universidad, uno de los profesores me invita a trabajar con él, en una empresa que era, digamos, una empresa pequeña, creciendo en algo llamado Business Intelligence, que es inteligencia de los negocios, es utilizar los datos de la compañía para, digamos, favorecer la toma de decisiones basadas en información. Sí. Y algo muy incipiente en el momento, estaba recién comenzando y me empezaron a, digamos, contactar con el mundo de los datos. Me entero que hay una maestría en Buenos Aires que enseñaba esto, también el año 2011, y bueno, me mudo a Buenos Aires a estudiar, o sea, dejo el ámbito de Rosario, donde era, digamos, la zona de confort, y me voy un poquito más a Buenos Aires solo, digamos, con ganas de seguir perfeccionándome. Y ahí me doy cuenta que empiezo a, digamos, a meterme en un mundo donde no era tan importante, digamos, el de dónde venías o, digamos, tanto la carrera, sino la perseverancia personal y un poco ese ímpetu propio de seguir avanzando. Como era algo nuevo, había pocos profesionales, que recién empezábamos a formarnos, las empresas empezaban a pelear por el recurso, por el talento. Así es. Entonces favoreció algo, digamos, positivo, que es la pelea de empresarios por talento humano. Siempre es bueno. Seguimos aprendiendo, digamos, yo digo seguimos porque un grupo de humano muy chico, el de los datos en Argentina, nos conocemos muy bien. Empezamos a trabajar en empresas, digamos, que empezaban a introducirse en este área y hicimos los primeros desarrollos. Esto es 2011, 12. Hasta que después, bueno, sigo estudiando y tengo la oportunidad de irme a estudiar afuera, hacer una especialización en procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es eso para que la gente lo pueda entender? Digamos? Eso es hacer o enseñarle de cierta forma, digamos, por favor, con una cierta licencia poética, a una computadora a entender el lenguaje humano. En este caso se enseña el lenguaje en inglés, porque obviamente todos los grandes investigadores investigan en inglés, y se estructura un algoritmo para poder procesar esa información. Eso permite a la computadora tomar, digamos, decisiones con algo que antes no servía para tomar una decisión, como por ejemplo una tabla o digamos, una base de datos estructurada. Con esto lo que quiero decir es que podemos extraer promedios de sentimiento de un texto, o sea, de qué habla la gente. Entonces, estamos hablando del año 2014, Twitter en su furor. Sí. Podíamos analizar grandes volúmenes de información veniendo de Twitter y de otras redes sociales y hacer los primeros algoritmos en ese momento que hacían un análisis de sentimientos, positivo, negativo, neutral, y un texto objetivo o subjetivo respecto a lo que decía la persona. Y eso en los grandes volúmenes de información permite generar una tendencia. Por ejemplo, si se está hablando de un político, decir es un enfoque positivo el que tiene la sociedad sobre ese político o no. Y Andrei, todo esto que estás comentando que era embrionario, sobre todo en 2013, 2014 que comenzaron y que te especializaste, hoy en día ya con lo que fue la pandemia y ya en la pospandemia, ¿cómo se ha masificado sobre todo en las empresas y en la dinámica del consumidor precisamente toda esta dinámica? Oh, muchísimo, en el sentido de que, digamos, dispositivos de uso diario ya tienen embebidos algoritmos de aprendizaje automático. Son los que se nutren básicamente de esta explosión de datos. Pero también digamos, los profesionales. Hoy en día la UBA, por ejemplo, tiene abierta una carrera que es específica de ciencia de datos. Entonces no hace más falta como antes, que eran ingenieros de sistemas o licenciados en ciencias de la computación.
matemáticos, estadísticos, bien de ciencias duras, los que se tiraban para este mundo, sino que ya se puede estudiar una carrera de grado pura en ciencia de datos, que eso después te permite especializarte en inteligencia artificial o en aprendizaje automático. Y toda esta cuestión de inteligencia artificial, de las industrias 4.0, o sea, el futuro ya llegó. Vos de alguna manera has estado y estás muy en contacto con esto. ¿Cómo sentís que va a cambiar ahora de acá a 5 años, por ejemplo? Y bueno, la revolución 4.0 que está en boga de todos es algo interesante, digamos, habla de la densificación de dispositivos que permiten capturar más información de la que hoy manejamos. Para que te des una idea, digamos, en los últimos 5 años se generó el mismo nivel de información en toda la historia de la humanidad hasta ese año. Entonces esto es esperable que siga creciendo cada vez más hasta que por lo menos se llegue a un límite en algo que se llama la ley de Moore, que, digamos, que permite, digamos, predice que la capacidad de procesamiento se duplica cada 18 meses. Entonces, si no llegamos a un límite en la ley de Moore y al mismo tiempo seguimos generando información, nos va a permitir tener un control total de lo que hace una empresa, de cómo se genera, cómo se administra una línea de producción, tener en cuenta cómo camina por la calle peatón, teniendo sensores por todos lados. De hecho, estas preguntas se le hicieron a Larry Page, que fue el CEO de Google creo que hace una década, y él decía que la diferencia va a estar en esa densificación de información, donde uno entra a una tienda para comprar ropa y la tienda lo detecta, lo siente, sabe quién es, qué siente, cómo está ese día, cómo le viene yendo la semana, qué clima hay, cómo se va a sentir y qué tan humor va a tener para comprar cierto producto o no. Entonces creo que ese es el futuro de la revolución real. Bien. Y en el marco de toda esa información, por supuesto, las empresas arman su estrategia comercial. Sí. Andrei, te quiero preguntar un poco, porque obviamente todo este transitar ha tenido premios en tu vida y ha tenido reconocimientos. Contanos un poco de estos premios que entiendo que han sido en el 2018, 2019 y sobre todo cuál ha sido tu contribución para poder recibir esos premios. Sí, el primero es digamos, una institución que se llama BAST, de la Institución Internacional de Ingeniería, que participamos en el contexto de la primera maestría que estudié en la UBA, en una materia que se llama visualización de la información, porque toda esta información, grandes volúmenes, hay que de alguna manera expresarlos y comunicarlos. O sea, una de las mejores analogías es el uso de una visualización, desde un gráfico de barras, un scatter plot, bueno, a combinaciones un poco más avanzadas. Nosotros participamos desde la UBA y ganamos, digamos, el primer lugar en una competencia en la que teníamos que encontrar a una persona desaparecida en un mundo ficticio, utilizando, entre otras cosas, datos de un sistema que simulaba ser Twitter. Así, bueno, yo ahí pude combinar todo lo que me gustaba y terminamos encontrando dónde la tenían capturada en base a 5 o 6 tweets que estaban sueltos en un mar de, no me acuerdo exactamente el número, pero eran 10 a las 7 tweets. Nos dieron el primer premio y 2 años después volvimos a participar, siempre con, digamos, objetivo de visualizar la información. Sí. Pudiendo entender o desenredar la historia que se daba en un parque nacional, en otro mundo ficticio, dado el pitido que hacen los pájaros y la ubicación geográfica de cada uno, intentar contar una historia y ver si una empresa había hecho o no un dump, que es básicamente tirar residuos en un lugar donde no se debe, que era un lago, en base al patrón de movimiento y al pitido de los pájaros. Entonces, en base a esos patrones pudimos entender dónde estaba el dump de residuos de la compañía, también primer premio. Bien. Andrei, contanos un poco, en la actualidad, ¿qué proyectos propios estás encarando? ¿Qué proyectos estás pensando? Bueno, ahora, digamos, hoy en día mi foco está puesto en la empresa donde estoy trabajando, como decías al principio, el Expanders. Mi objetivo es seguir creciendo profesionalmente y poder exponerme a más industrias y a empresas de mayor porte para resolver problemas de negocio utilizando esas técnicas. Y en lo personal, hace relativamente poco terminé un proyecto que fue un juego, siempre con compañías del mundo de la computación. Solemos hacer chistes, no tenemos un talento social tan bien marcado. Entonces dijimos, la gente sabe tocar la guitarra, la gente sabe cantar, la gente sabe hacer música, bueno, nosotros podemos hacer letras de canciones. Entonces hicimos un algoritmo que permite generar letras de canciones en inglés, en español y en italiano, en base a artistas. Entonces la página web está publicada, se llama Baking Lyrics, paso el chivo por si quieren entrar, pero está hecha en San Nicolás, o sea, publicada a nivel internacional. Y lo que hace el motor es simula el artista de tu elección. O sea, me gusta Led Zeppelin, voy a escribir una letra de Led Zeppelin con un contexto local. Entonces les pongo algunas palabras y la red neuronal de fondo
genera una letra que rima, o en realidad copia al artista, copia la estructura del artista. Es súper gracioso porque obviamente, bueno, las letras son como los artistas, entonces hay artistas que tienen una estructura muy marcada y otros que no suelen tener mucho sentido en las letras de las canciones. La red lo toma y lo contextualiza con lo que le escribís. Muy interesante. Y se habla mucho y la gente sabe poco. ¿Qué me puedes decir de metaverso? ¿Qué significa para que la gente lo entienda? El metaverso es un concepto viejo, en realidad. Lo que pasa es que ahora la tecnología lo está permitiendo un poco más. Yo siempre lo explico con un juego clásico también del medio de los 2000, creo. Se llamaba Los Sims. En Los Sims uno tenía un avatar, que es básicamente una personificación de uno mismo o de un tercero, digamos, una persona con la que juega. Y hay un mundo virtual donde esa persona se desarrolla. La diferencia es que el metaverso ahora, el avatar, está dirigido por uno mismo con, dispositivos de inmersión virtual, cascos de realidad virtual, visores, audífonos, que te permiten tener una experiencia un poco más, in situ en el mundo virtual. Bien. Andrei, habla un poco del trabajo remoto y calidad de vida. Fue algo, por supuesto, pero muy fuerte en la pandemia. Incluso empresas de áreas de recursos humanos hablan del fenómeno de la cueva, de muchos empleados que de alguna manera se acostumbraron a esa forma de trabajar y cuesta renunciar y volver a la normalidad. ¿Cómo ves la visión del tema y sobre todo qué relación tiene con la productividad o con la nueva dinámica del trabajo? Sí, a ver, es algo que pasaba en computación, en sistemas, pasó toda la vida. Siempre la gente quería trabajar remoto a medida que Internet se masificaba. Pero no se aceptaba, yo creo que el empresariado tenía cierta reticencia de decir, no, trabajar desde casa me suena a vagancia. Sí. Que no es así, o al menos en los mundos de datos, en el mundo de programación, en los mundos bien de computación. Eso abrió una puerta enorme porque previo a la pandemia, si bien cada uno tenía que negociar muchísimo, trabajar un día remoto, un día desde la casa, con los beneficios que eso conlleva, ¿no? No ir a la oficina, no exponerse, a una hora de colectivo para llegar a tu oficina, eso quizá no pasa en San Nicolás. Pero en Buenos Aires, donde yo estaba en ese momento, era 40 minutos de subte, o 2 colectivos para llegar a la oficina, para trabajar en el microcentro, todos apretados, y perder de tu día 3 horas. Eso por semana, por mes, por año se acumula, mucho tiempo perdido. Entonces, el trabajo remoto, que fue potenciado, obviamente la pandemia limitó muchísimo el trabajo de mucha gente y fue crítico para muchas áreas, en la industria de la computación fue un catalizador, permitió que esto se diera un poco más rápido y pudiéramos empezar a trabajar remoto. Las ventajas son muchísimas, pero también después se vio algo más, que es la gente empezó a emigrar. O sea, quizás post pandemia o durante el final de la pandemia, la gente ya decía, bueno, si voy a poder trabajar remoto, tengo un trabajo de calidad asegurado, o trabajo para el exterior, desde acá, porque también es un cambio que se dio. ¿Por qué tengo que vivir en una ciudad enorme, hermosa, con muchos beneficios, pero a la vez apretado y restringido? Entonces, gente empezó a emigrar hacia lugares un poco más amplios, con más verde, más calidad de vida, y priorizó la calidad de vida. De hecho, a mí me pasó algo muy parecido. Yo de Capital vuelvo a San Nicolás, me instalo acá en el 2019, y es un departamento en el centro, pero después nos mudamos a una casa, donde tenemos un espacio, tengo mi propia oficina para trabajar, donde me puedo encerrar a trabajar cuando tengo que concentrarme, y gané calidad de vida. Bien. Última consulta, muy interesante lo que estás comentando, Andrei, porque realmente pocas veces entrevistamos a alguien que tiene tanto manejo de datos, de la información, y como estás comentando esto. Contanos un poco de tu visión de lo que es el polo tecnológico que se está desarrollando, qué perspectivas le ves y cómo ves tu vinculación y tu aporte también a estas posibilidades de los emprendedores locales. Eso es súper apasionante. La verdad que es una iniciativa público-privada, sí, de conexión de empresas de tecnología, en la cual yo soy parte, porque yo también quiero reclutar más gente y acá hay talento esperando ser, conectado con el trabajo y quiero poner ese granito de arena. Pero la iniciativa está buenísima porque permite, no solamente articular políticas entre lo privado y lo público, como por ejemplo la municipalidad, la provincia o el Estado, con los empresarios que trabajan y conocen el territorio, sino además, aportar algo más o devolver algo más directo a la gente. Algo que siempre charlamos con los otros miembros del polo es poder participar, poder, mentorear a los chicos que van a estar, en quinto año, último año de la secundaria. Dicen, ¿qué quieren estudiar? Bueno, les contamos un poco más qué hay del mundo de tecnología. No solamente en computación, sino todas las ingenierías o todas las exactas. Entonces, intentar seducirlos un poco a que se vengan a este mundo, porque realmente falta gente. Falta gente que estudie sistema de computación o haga un bootcamp. O sea, no hace falta hacer una carrera universitaria para esto. No hace falta meterse hoy en día ya tanto en lo que es
matemática fuerte. O sea, hay áreas dentro de computación que son el diseño de interfaces, por ejemplo, donde hace falta más tener un buen entendimiento de la psicología de una persona para interactuar con una computadora que saber de matemática. Entonces necesitamos más gente también haciendo diseño de interfaces, o de interacción o de experiencias del cliente. No las hay. Entonces queremos desde el polo también acompañar ese crecimiento sobre todo de los jóvenes locales, para que vengan a trabajar con nosotros. Bien. Interesantísimo. Se nos fue el tiempo, da para mucho. El Andrei, el tiempo es así en la televisión. Te quiero agradecer mucho la participación, desearte mucho éxito y bueno, queríamos reflejar precisamente eso, el de un nicoleño que se proyectó y hoy en día está devolviendo un poco todo lo que se generó. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo vio, lo conoció, es Andrés Rucavina, el director de AlixPartner, es un especialista, ingeniero en sistemas, en el procesamiento de datos, usted lo ha escuchado, el mundo de la información, la era del conocimiento y sobre todo la vinculación con los emprendedores y con el polo tecnológico. Ahora damos vuelta a la página y cuando regresemos va a estar con nosotros para hablar de economía José Ciaba Serrate. Ya volvemos. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. Matafuegos Mat Service, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. En Edén, seguimos sumando herramientas para que realices tus gestiones de forma rápida y simple. Agenda nuestro WhatsApp para chatear con nuestro asistente virtual 336-4526-944 y consulta tu saldo, realiza pagos, genera reclamos técnicos, descarga tu factura, inicia el trámite de alta suministro, cambio de titularidad y mucho más. Selecciona la opción deseada, confirma o ingresa tu número de NIS y listo. No te olvides, 336-4526-944. En Edén, pensamos en vos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima. Fabricación y montaje de estructuras y cañerías. Construcciones de obra de ingeniería civil. Servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate, lo habíamos anunciado en la presentación, está con nosotros para hablar de todo lo que tiene que ver con la economía, un especialista como es el doctor José Ciaba Serrate. Buenas noches, José, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Buenas noches, el gusto es mío, gracias por la invitación. Bueno, mucho para hablar con usted, José, porque la economía argentina no da respiro, hay distorsiones en la economía, sobre todo hay una inflación que aumenta realmente mes a mes y bueno, queremos conocer un poco las proyecciones y básicamente desde lo que tiene que ver con la gestión económica de Sergio Massa, que está cumpliendo 2 meses, ¿qué se puede decir al respecto? ¿Cómo ve esta gestión? Bueno, la inflación quizás sea el talón de Aquiles de una gestión que ha tenido en poco tiempo algunos resultados buenos. Yo diría fundamentalmente ha parado la corrida que había volteado al ministro Guzmán y de alguna manera también había cortado el periodo de Silvino Batakis. Así que el primer resultado era que quizá el más urgente, el que se buscaba con más desesperación en el momento en que asumió Massa. La inflación es claramente uno de sus talones de Aquiles, quizá el más visible, el que más afecta la evaluación de la gestión, y de hecho por la inflación Cristina Kirchner le pasó una inusual factura al ministro no hace poco, ¿no? No tiene una solución clara, ni siquiera los problemas de Argentina puede pensarse, más allá de que se haya frenado una corrida, las razones que están detrás de este desempeño tan decepcionante de la economía argentina siguen presentes, y en cierta medida las soluciones a las que ha echado mano Massa para frenar la situación más crítica, en realidad son
operaciones ingeniosas que calman el presente, pero a costa de alguna manera de desguarnecer el futuro. El dólar soja ha sido útil, pero simplemente adelanta liquidaciones que invariablemente iban a entrar después de una soja que ya está producida. No tiene ningún incentivo para aumentar la producción de soja, que quizás es el punto más criticable, y obviamente esas liquidaciones se precipitaron porque se le reconoció un tipo de cambio más alto que el que hoy tendría cualquier exportador para colocar su producción. Por otro lado, también hubo una operación financiera importante anterior al dólar soja, que fue la colocación de un bono dual que ajusta, ya sea por tasa de interés o por devaluación, la que resulte mejor, y eso sirvió para contener los vencimientos de la deuda y de alguna manera para patear el problema al año que viene. Pero es una decisión también costosa, porque uno le está dando una parte de la deuda pública local la posibilidad de que finalmente decida, en función de cómo evolucione la inflación o la devaluación, la mejor recompensa, y eso puede ser el año que viene, digamos, una factura realmente grande. Así que yo diría que por lo menos se ha calmado la situación. Quizás haya el riesgo de pensar que está arreglada, lo cual sería una equivocación muy grande. Pero hay muchos deberes por resolver, y yo diría que las tareas principales no han sido abordadas, y quizás la idea de dejárselo al próximo gobierno. Cuando usted habla de ganar tiempo, que las tareas principales no se han de alguna manera solucionado, esta reapertura de paritaria de la mayoría de los gremios, incluso camioneros, pidiendo más de 130% de aumentos, y otros gremios también que van en esta línea, ¿cómo le pueden agregar combustible a la inflación? Por un lado de la pregunta. Sin duda que pueden reavivarla, son un mecanismo de propagación que de alguna manera recicla, digamos, inflación, y además mucha incertidumbre, ¿no? Y creo que el esquema total o la estrategia total ganaría mucho si definiera de una manera mejor cómo se pretende llegar al 2023, y uno advirtiera que simplemente no se están pateando las cosas para adelante, entendiendo que a lo mejor tampoco hay un espacio o la capacidad para resolver los problemas. Pero si no quedara, digamos, simplemente un espacio de calma ahora, que uno imagina que se va a cortar más adelante, mucho antes de que empiece la campaña electoral, a lo mejor. Creo que ahí hay un costo muy grande, y sería bueno tratar de ser más claro, más transparente en eso, y creo que eso permitiría también negociaciones salariales que no estén basadas simplemente en la proyección hacia adelante de las altísimas tasas que estamos viendo, y la sensación de que tampoco para eso hay una solución. Bien, ¿Qué análisis hace José de lo que tiene que ver con el recorrido del dólar, que de alguna manera logró una cierta estabilización? Aún así el dólar blue está en niveles importantes. ¿Qué podemos esperar con respecto al dólar en lo que resta del año? Lo que resta del año no es mucho, el dólar se mueve por espasmos. Hemos tenido una crisis quizás imaginada, pero no en los tiempos. Y no en la naturaleza. Una corrida contra la deuda en pesos parecía algo que el gobierno pudiera evitar, y sin embargo se produjo. Y como le decía, en cierta medida esto se calmó porque se ha trasladado hacia adelante el vencimiento de esta deuda, pero dándole la zanahoria de que si hay una devaluación va a ajustar por la devaluación. Ahora, todas estas cosas, inclusive la acumulación de dólares que permite el dólar soja, todas estas cosas transmiten la impresión de que de acá a fin de año esto se puede administrar sin grandes cambios, y proyectan, barren para el año que viene la incertidumbre. O sea que de acá a fin de año esto pudiera pilotearse sin grandes cambios, así como está ahora. Las dudas yo creo que vienen un poco en el verano, porque de alguna manera uno tiene que pensando en el dólar,
y en la necesidad de contar con reservas, y en algunas de las características propias de un año electoral, como es la dolarización de portafolio, uno debería pensar en una solución más de fondo para poder transcurrir el año que viene sin alguna sorpresa, un exabrupto del dólar en plena campaña electoral. Esto le interesa, por supuesto, al gobierno, no solo a la población, o sea que el gobierno debería también, creo, dar muestras de acá a fin de año de que tiene una solución un poco más sólida y que simplemente no cruza los dedos y espera, digamos, que nada mal ocurra, porque creo que la base es muy precaria para tomar esta estrategia. Además, va a ser un año con un calendario político que se va a adelantar por la decisión de desdoblar elecciones que están sugiriendo muchos de los mandatarios peronistas en las provincias para de alguna manera separar su suerte de la suerte del peronismo a nivel nacional. O sea que muy pronto vamos a tener, creo yo, una campaña muy intensa. Así que habría que buscarle alguna solución. En el pasado el mejor momento ha sido precisamente el verano para tomar alguna solución. A lo mejor drástica en el corto plazo, pero que dé más aire, más oxígeno el resto del año. Un año que puede ser muy largo. Bien, le quiero consultar por dos cuestiones. Una, gran parte del déficit fiscal o que se va acumulando tiene que ver con la cuenta de energía o con las importaciones energéticas, que en su momento la vicepresidenta habló de festival de importaciones, un gasoducto que todavía no hay muchas precisiones en cuanto a su concreción. Digo, ¿qué se puede esperar en materia de importaciones de energía de acá al próximo año si no se hace el gasoducto y de alguna manera se hace más visible esa necesidad de importar energía? Sí, es difícil explicar por qué no se hace el gasoducto cuando redundaría, como usted dice, en un gran beneficio para el propio gobierno. Pero los tiempos corren y no hay grandes avances. Entiendo yo, no soy un experto en el tema, pero hablando con gente que conoce el tema, que se podría terminar un gasoducto antes de que llegue el invierno, un gasoducto con ciertas limitaciones, que permitiría ahorrar unos 1.500 millones de dólares o 2.000 millones de dólares a los precios actuales del gas natural licuado el año que viene. Pero ahí se corre un poco contra el tiempo y contra una cierta desidia difícil de explicar, porque el ahorro es importante y es un tema crucial, digamos, para el gobierno, y además repercutiría en mayor actividad, en la posibilidad de producir más, ¿no? Creo que también se puede producir más petróleo crudo y exportar. Hay algunas variables que permitirían mejorar, digamos, sin tocar el régimen cambiario, las expectativas de ingreso. Lo que hemos visto es que se ha modificado el sistema de importaciones y que el nuevo sistema ha arrancado con muchísimas restricciones en este momento. Muy difícil pensar que se pueda hacer una campaña electoral en esas condiciones, porque eso también va a obligar a frenar la actividad ante la falta de dólares el año que viene, cuando uno imagina que el gobierno va a querer gastar más y fomentar más actividad. Así que creo que el tema que usted está tocando es un tema central. La idea de que esto puede estar arreglado ya con el dólar soja no resiste análisis, y deberíamos tener alguna respuesta, yo creo, en el verano. Y si no se produce, creo que el riesgo grande que va a correr el gobierno es repetir la zozobra que hemos tenido este año. Pero este año no se vota nada y la gente puede eventualmente olvidarse, perdonar, digamos, las incomodidades. El año que viene esto va a ser un error político, además, bastante grave. Bien. Dos últimas consultas, José. Están muy próximas las elecciones en Brasil, una fuerte polarización entre Bolsonaro y Lula. Digo, ¿qué cambia para la Argentina, dado la importancia de este socio comercial, gane uno o gane el otro, y qué oportunidad se abre desde el punto de vista del intercambio comercial? No cambie mucho, más allá de la especulación política, y lo hemos visto, no son muy buenas las relaciones entre Bolsonaro y el gobierno, y sin embargo, Argentina ha mandado un embajador como Scioli, que ha tratado de hacer lo mejor posible, y las cosas han ido transcurriendo. O sea que creo que el gobierno tenía muchas expectativas en Lula, inclusive viendo
nivel elevado de reserva del Banco Central. Había ahí una expectativa, a mi juicio, infundada de que siendo Lula presidente podría apoyar financieramente a la Argentina. Creo que no cabe esa reflexión, esa situación. Lula además ha sido bastante descarnado en sus últimas declaraciones sobre cómo ve al gobierno de Argentina. Sí, no creo que haya un gran cambio. Me parece sí que se apaga la idea de que hay un giro en el mapa electoral favorable a las ideas del gobierno actual si Lula es derrotado. Pero creo que objetivamente, más allá de lo emocional, no va a haber cambios, y no debería haber cambios en el sentido que los intereses de Argentina y Brasil no pueden, digamos, estar regulados por el partido que ocupe, digamos, el poder en ninguno de los dos países. Bien, la última consulta, José, ¿qué proyecciones de crecimiento, si es que lo hay, tiene, más allá del rebote y demás, 2022, y qué mirada hay hacia el 23? 2022 creo que la economía ha resistido mejor los embates, inclusive esta corrida de la que hablábamos tan inoportuna, en parte porque este es un sistema que se parece a la economía del juego del estanciero, donde hay muchos pesos que la gente quiere sacarse de encima, y más cuando teme una gran devaluación, como fue la situación en julio. O sea que la economía se ha defendido mejor de lo que cabía esperar. La impresión que uno tiene es que esto se va a desacelerar. Hay información, por ejemplo, el gasto en tarjetas de crédito que ha caído fuerte en julio, y la caída se ha pronunciado más en agosto, rosa el 10%, según las evaluaciones que hace un banco en tiempo real, con los propios datos, digamos, de sus clientes. El propio Banco Central tiene un indicador LIBER que le señala el comienzo de una recesión, pero esto se ha podido de alguna manera postergar, no creo que se pueda evitar. Probablemente terminemos este año, gracias al arrastre del crecimiento del año pasado, es decir, en cierta medida, gracias al crecimiento del año pasado con respecto al promedio del año pasado, uno podía esperar un crecimiento del 4% en la Argentina este año, y a lo mejor podamos cerrar con una cifra de 5%. Pero la mayor parte de ese crecimiento en realidad es un espejismo estadístico, y en el margen se ha crecido muy poco en los últimos meses, pero no se ha ido para atrás. Es más difícil ser optimista para el año que viene cuando uno revisa, como hicimos recién, todas las dificultades que hay en el camino, y cuando uno imagina además incertidumbre, peleas políticas. Así que la economía está mejor de lo que uno hubiera podido imaginar en términos de crecimiento. Por supuesto, la tasa de inflación es muy, muy alta, y creo que esto va a pasar factura el año que viene de la manera más nítida. José, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho la participación, y sobre todo estos conceptos, esta mirada de la economía, y sobre todo el impacto que está teniendo el día a día en los argentinos. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pasó José Seaba Serrate, economista por San Nicolás Debate. Ahora nos vamos muy rápido a la pausa. Nos metemos de lleno en el bloque institucional con la política, y para eso nos va a acompañar el analista político Sebastián Arias. Ya volvemos. Si compramos la pintura del cuarto del bebé. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper, que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu futuro. Pensá siempre en grande. Pensá en macro. Ascuaga y Asociados. Estudio contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración @estudioascuaga.com.ar.
Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, ahora sí, damos comienzo al bloque institucional de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, nos metemos de lleno en la política. Parece un especialista, como es el analista Sebastián Arias. Sebastián, buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Buenas noches, Baltasar. Bueno, el agradecido soy yo, como siempre, ¿no es cierto?, por este espacio que ustedes y la Federación, ¿no?, tienen para, bueno, la gentileza de invitarme a que reflexionemos juntos. Así es, Sebastián, porque la verdad es que estamos prácticamente a fin de año. Un año que tiene, como siempre en la Argentina, subas, bajas, venimos de una pandemia fuerte, la política no da respiro, en un año no electoral, Sí. En un año electoral, digámoslo, marquémoslo también, porque en general pueden ser más tranquilos. No ha ocurrido esto en el 2022. No, claro. De todas maneras, vos sabés que yo comparto junto a Marilyn Innocenti todas las mañanas un pequeño espacio en Radionet. Y siempre decimos, el mediodía es largo plazo en Argentina, ¿no? Nosotros terminamos a las 9 y lo que puede llegar a pasar desde las 9 al mediodía es largo plazo. Es cierto, no es un año electoral y sin embargo vos fijate que está sumamente cargado de alto voltaje político, yo creo que motivado por las fracturas que estamos viendo al interior de los dos grandes frentes políticos que hoy dominan, y permitime que ponga esto entre comillas, la escena argentina, ¿no? El Frente de Todos, atravesado por una crisis realmente muy profunda, que tiene su visibilización en la salida de ministros, ¿no es cierto?, o en alguna que otra declaración, o, sin ir más lejos, esta misma semana, ¿no es cierto?, en el faltazo de Máximo Kirchner al momento de dar quórum en la Cámara de Diputados para votar el proyecto de presupuesto que envía el propio gobierno, ¿no? Entonces ahí podemos ver grandes diferencias motivadas por el fracaso de la gestión. Es decir, están de alguna manera tratando de despegarse de lo que son los números, los magros, los pésimos resultados que puede demostrar Alberto Fernández. Y por el lado de Juntos por el Cambio, Cambiemos, o vaya uno a saber qué nombre tomará esta alianza el año que viene, están atravesando una crisis de liderazgo también. Es decir, están tratando de ver quién se posiciona mejor. Algunos lo dicen, ¿no?, como es el caso de Patricia Bullrich. Otros juegan un poco al gato y al ratón, a que sí, que no. Digamos, publico un libro que se llama ¿Para qué? Básicamente, ¿para qué quiero volver?, ¿no? Hablando de Macri. Hablando de Macri, y después te digo, no, Antonia y Juliana no quieren, pero que sí, que no. Bueno, la realidad es que hoy está bastante discutida, y por supuesto las tensiones que genera todo esto con otros socios menores. Y por supuesto el fenómeno del liberalismo, ¿no? El fenómeno de los liberalismos con dos grandes exponentes, uno lanzado en una candidatura presidencial, como es el caso de Javier Milei, al que las encuestas le siguen dando hoy por hoy una intención de voto de alrededor del 20%, lo cual es realmente muy alto, ¿no?, considerando que se trata de un espacio prácticamente unipersonal. Yo espero que nadie se sienta ofendido, ninguneado, minimizado por esta declaración, pero lo que yo puedo ver es que ahí tenemos a la figura de Javier Milei y poco más digamos, en el desglose territorial. De todas maneras, logra concentrar, digamos, hoy por hoy, una intención de votos muy importante. Estamos rondando el 20%, y vaya si eso puede llegar a definir una elección. Hay que ver cómo esto se comporta luego en el año electoral. No podemos hacer una traslación directa. Así es.
Ese es un estado de situación que Claro. estás comentando hoy, en los tres Sí. grandes bloques. En los porque tres grandes bloques. Antes, digámoslo así, era Frente de Todos, Sí. Cambiemos, y Sí. ahora la irrupción de Milei, bueno, como un actor más en ese tercio. A nivel nacional y a nivel nacional. provincial lo tenés a José Luis Espert, que también levanta, por supuesto, las banderas del liberalismo, coquetea con Juntos por el Cambio, ¿no? Ha dejado entrever más de una vez que estaría dispuesto a ir a las PASO, a definir, pero con una candidatura lanzada a gobernador de la provincia. Yo creo que sí han logrado en el año pasado, correr el eje de discusión. Es decir, las ideas que desde hace muchos años grandes exponentes del pensamiento liberal argentino trataban de que hicieran eco en la cabeza y en la boca de los argentinos, lo han logrado en este último tiempo la figura de Milei y José Luis Espert. Bien, te quiero consultar, Sebastián, porque digo, todo este análisis, todo este estado de situación de alguna manera tiene corrimientos porque la gente dice, y muchos de alguna manera angustiados por una situación económica que genera incertidumbre, lo hablamos con el invitado anterior, falta mucho para la elección, sí. Y bueno, y el próximo gobierno, le toque a quien le toque, no la tiene fácil. Ahora, digo, en esa cuestión tan dinámica de cisnes negros, de posibilidades, se coló, ahora no tan fuerte, pero sí la discusión de la eliminación de las PASO. Digo, ¿a quién le conviene esa eliminación? Porque digo, en el oficialismo no todos coinciden en esa eliminación. No, y en la oposición tampoco. En la oposición tampoco. Entonces digo, ¿qué tampoco. escenario de alguna manera ves en eso? Porque le generará seguramente un problema en el armado opositor resolver el liderazgo. Sí, y fundamentalmente también la excusa pueril que a mi criterio se utiliza, ¿no? Para bajarla, que tiene que ver con el costo. A ver, sí. A mí no me gusta cómo funcionan las PASOs en la Argentina. Pero sí me parece que estamos un poco corridos con el tiempo para cambiar las reglas de juegos electorales en este contexto. Como vos sostenés acertadamente, la idea tiene defensores y detractores en cada uno de los bloques. Otra cosa que estamos viendo es que diferentes distritos están anunciando el desdoblamiento del proceso electoral. Entonces muchos gobernadores quieren asegurar su cota de poder, no quieren quedar atados a una determinada figura nacional porque estiman que les resta más que lo que le aporta y bueno, están provocándose adelantos en las elecciones. El caso de nuestra provincia de Buenos Aires es más difícil porque hace falta modificar la ley. La ley que regula nuestro proceso electoral establece específicamente que las elecciones a cargos provinciales son coincidentes con las elecciones a cargos nacionales. Así que, bueno, va a estar difícil, pero yo creo que está en esa discusión y que podría formar parte del tire y afloje entre los distintos bloques. Es decir, hoy es difícil pensar en una posición unánime en los dos grandes espacios de poder y lo estamos viendo, insisto, las tensiones que se han agudizado, entre otros temas, con la cuestión del presupuesto esta semana, ¿no? Donde los radicales han facilitado el quórum en contra de la opinión del PRO, lo mismo también el fraccionamiento de las posiciones con relación al tema ganancias para los magistrados, bueno, varias grietas. Habría que ver si podemos hablar en sentido estricto todavía de dos grandes frentes electorales. Bien, y en ese marco también de esa competitividad o cómo resurgen los diferentes referentes, porque digo, nombres hay por doquier. Sí. Digo, ¿habrá o no un tapado? No se sabe. La realidad, digo, en el frente de todos, incluso Máximo Kirchner salió a decir con alguna antelación que cree que Cristina no va a ser candidata, digo, y un sector fuerte, por supuesto, que la quiere erigir candidata. Sí, lo Macri vimos en igual, la plaza, de alguna manera, ¿no? Pero sí. Y bueno, lo que pasa es que son los grandes referentes, o por lo menos los que quizás tengan más peso específico personal dentro de su propio espacio. Dentro de sus propios, exacto, de su esfera de influencia. Yo creo que es una gran preocupación para quienes tengan aspiraciones presidenciales dentro de la oposición, porque cada vez que Mauricio Macri se mueve, o lo hemos visto en nuestra ciudad de San Nicolás, sí. Es decir, genera
un interés en la población que no genera la presencia de otros dirigentes. De todas maneras, Macri me parece que está coqueteando mucho con la idea de Bullrich, presidenta, ¿no? Lo ha dicho, así lo ha manifestado, también lo dice en su libro. Digo, a pesar de tener una excelente relación con Horacio, dice él, sabemos que está muy deteriorada la relación política entre el jefe de gobierno y el expresidente Mauricio Macri, y que de alguna manera también el corrimiento del discurso político en general hacia ideas más de centro, más liberales, favorecen a quienes ocupan ese espacio desde hace más tiempo, como es el caso de Patricia Bullrich, ¿no? Patricia Bullrich es una de las exponentes del liberalismo, y que no se enojen los liberales, del liberalismo dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? De hecho, durante muchos años ha recibido aportes de fundaciones alemanas, ¿no es cierto?, que fomentan las ideas liberales en el resto del mundo. No lo esconden, ¿eh? Yo recuerdo haber ido a algún que otro meeting de los espacios de Bullrich, invitado como oyente, y cuando llenabas la ficha, de un lado decía Unión por Todos, Unión por la Libertad, no me acuerdo, y del otro lado el nombre de la fundación, que la verdad que no lo recuerdo, sí. Pero es una situación blanqueada, de hecho. Bien, te quiero consultar un poco el plano local, Sebastián, un poco todo lo que tiene que ver con la dinámica de la gestión de Manuel Pazaglia, porque digo, permanentemente hay conjeturas, hay rumores, lo hemos hablado anteriormente, sobre, bueno, cuál es el futuro electoral finalmente de Manuel Pazaglia y qué sentís vos que va a pasar en el 2023, porque digo, tiene una buena relación con Rodríguez Larreta y Santilli, se habla de la posibilidad de algún cargo provincial o de su reelección, que también está habilitado. Entonces digo, ¿dónde lo ves jugando Manuel Pazaglia? Mira, yo tengo la sensación, y aquí más necesitaría una cuestión de tirada de cartas o de astrología, ¿no? Pero vos sabés que hace unas semanas tuve la posibilidad de conversar con Santiago Pazaglia con relación a estos rumores que circulan efectivamente. Entonces le consulté y le digo, mirá, Santiago, ¿cuál es tu expectativa con relación al año que viene? Y él, de manera respetuosa, ¿no? Porque se trata de su hermano, que además de su hermano es su socio político, junto con su padre, dice, bueno, Manuel tiene la posibilidad de reelegir y yo tengo mandato como diputado provincial hasta el 2025. Lo más natural es que todos sigan ese cargo, en ese cauce. Todo puede pasar, es decir, yo creo que hay que estar atentos a ver quién encabeza la lista de concejales de la elección del año que viene, porque en caso de que Manuel Pazaglia fuera a un cargo provincial, es cierto que tiene muy buena relación con Diego Santilli, como la tiene con otros dirigentes del PRO y de Cambiemos en general, producto de que tienen votos, es decir, claro. Digamos, más que ellos ir a buscar alianzas a nivel provincial o a nivel nacional, son los dirigentes nacionales y dirigentes provinciales los que pisan el territorio de San Nicolás buscando una alianza, una foto, un acercamiento con la familia Pazaglia. Así que en ese sentido me parece que puede llegar a ser un dato. De todas maneras, lo veo compenetrado con la gestión local. Me cuesta verlo fuera de la ciudad convengamos que en el corto plazo. En el último tramo Manuel Pazaglia se ha expresado sobre temas nacionales, incluso participando en convocatoria del campo, hablando del impacto de la inflación en los argentinos, o sea, ha tenido una agenda de declaraciones también del orden nacional. Me parece natural, digo, es un dirigente muy joven que tiene una gestión exitosa, por lo menos así lo ha entendido la mayor parte de la sociedad nicoleña, que lo ha refrendado en el cargo. Y luego se ha subido a muchas polémicas, de corte nacional, más involuntaria que voluntariamente. Es decir, fue también el bloqueo lo de Bernie. No, sí, claro, exactamente. Digamos, respondió, tuvo una actitud, me parece a mí, más defensiva que agresiva. Y bueno, son dirigentes jóvenes, es lógico que muevan su horizonte político un poco más allá, es natural. Digo, aquel que se dedica a una actividad política, como diría Max Weber, digo, lo hace motivado por una situación también de pasión, es decir, la política es pasión, y aquellos que están acostumbrados
a la gestión más que a la cuestión de integración de cuerpos colegiados y deliberativos, tienen ganas de crecer. ¿Es posible que en algún momento ocupe algún ministerio provincial? Sí, es posible. Ahora, si vos me dejás aventurar, lo veo más a Santiago quizás en ese rol que a Manuel. Es decir, no lo veo yo, por lo menos en el corto plazo, dejando el municipio para ir a ocupar algún ministerio, salvo que sea un ministerio que realmente le dé una proyección provincial o provincial, ¿no? Una proyección provincial. Distinto es el caso de Santiago, que ocupa, insisto, que tiene una vocación ejecutiva también, que le gusta todo lo vinculado a la gestión y que forma parte de un cuerpo deliberativo, es decir, es uno más entre los diputados provinciales. Entonces quizás poder tener un espacio donde demostrar capacidad de gestión más allá de lo que hace o cómo colabora en la gestión del municipio de San Nicolás, me parece que sería lo más razonable en función de lo que él mismo me manifestó. Bien, te paso un poco a la vereda de la oposición local, Sebastián, porque bueno, es un espacio de alguna manera importante que tiene también fracturas, que tiene de alguna manera tensiones, pero que finalmente tiene referentes. ¿Cómo se compone ese agregado y sobre todo qué proyección ves al 2023, digamos, porque todo tiene un correlato provincial y nacional también? Mira, hoy es una gran incógnita, porque sí tienen efectivamente dirigentes y referentes, pero cada uno, digamos, hay un primus inter pares, si vos querés, que es el contador Galcerain, al frente del Partido Justicialista Local, pero digo, cada una de las agrupaciones que están en ese panperonismo tiene sus propios jefes provinciales, sus propios jefes nacionales y están haciendo su juego. Es decir, el alineamiento político de Galcerain con Alberto Fernández por un lado y el alineamiento de Cecilia Comerio con la Cámpora como referente seccional de la Cámpora que es, por otro lado, me parece que hay que ver cómo evoluciona la película a nivel nacional para ver finalmente qué desenlace tendremos en San Nicolás, ¿no? Y ni hablemos de todo lo que responde al movimiento obrero organizado. Entonces me parece que a mí que la incógnita más interesante para el año que viene en San Nicolás tiene que ver con los liberales, una vez más. Es decir, ¿serán capaces de presentar una propuesta alternativa que logre filtrar en el Consejo Deliberante 1 o 2 concejales? Me parece que la discusión por el Ejecutivo no tiene mucho sentido hoy por hoy, pero sí que va a pasar, digamos, con el Consejo Deliberante. Ahí me parece que podemos llegar a tener alguna variación y alguna sorpresa. Bien, gran incógnita y mucho para hablar de la política y sobre todo para vivir la política en el 2023, año movido. Se nos fue el tiempo, Sebastián, te quiero agradecer mucho la presencia. No, el agradecido como siempre soy yo, a todos ustedes por estos momentos que me brindan. Muy amable, ¿eh? Bueno, lo vio, lo escuchó, amplio análisis nacional, local, Sebastián Arias, dando cuenta un poco de la política, la polarización, los posicionamientos y sobre todo la dinámica al 2023. Nos vamos rápidamente a la pausa y cuando regresemos ya la despedida. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza.
Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate, lo prometido, la información y los protagonistas desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el mundo de las empresas, con Andrés Rucavina, también tuvimos la economía con José Sciaba Serrati y finalmente terminamos con la política con Sebastián Arias. Todo lo que tiene que ver con este hilo conductor de lo que fue esta noche desde el punto de vista de, bueno, por un lado la incertidumbre económica, por el otro lado también oportunidades que aparecen en la crisis, digámoslo, nuevos emprendimientos, la importancia que tienen los anclajes y los desarrollos locales. También lo decía Sciaba Serrati desde un punto de vista ya más político que económico. Se viene un año 2023 con un fuerte calendario electoral de adelantamiento de los mandatarios provinciales, y eso va a mover mucho el avispero político y va a tener un correlato en la economía. Bueno, una economía que cierra el año con una inflación muy importante, pero también con algunos sectores que han crecido y que de alguna manera ha sido muy dispar. Todo lo que tiene que ver con esto de alguna manera también se reflejó en el último feriado del Día de la Madre, donde entre otras cosas, digámoslo, la Federación de Comercio e Industria ha participado inyectando dinamismo comercial en todo lo que tiene que ver, sobre todo con redes sociales, en la participación de muchos de los comercios locales con un sorteo de premios en efectivo que de alguna forma ha acompañado también la Federación Económica de Buenos Aires y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, y todo lo que tiene que ver con la gestión de la Federación de Comercio, que bueno, no tiene pausa, está en un relanzamiento de muchas cuestiones que tienen que ver con la institución y sobre todo ya cerrando el año y pensando como todos en el 2023. Mucho me quedaba para el editorial, pero el tiempo se nos fue, estiraron la televisión, nada más. Quiero agradecerles mucho el acompañamiento, recordarles que las repeticiones son este sábado 22 horas y domingo 18:30 horas. Han sido muy amables, gracias por acompañar el ciclo y hasta la próxima semana.